Una mujer de 37 años, considerada demasiado vieja para el matrimonio, acepta un empleo como sirvienta en la mansión más imponente de Nueva York. Lo que no imagina es que el viudo millonario que la contrató guarda un secreto capaz de cambiar su destino para siempre. Pero cuando la alta sociedad descubre la verdad, desatará una tormenta de venganza que pondrá a prueba no solo su amor, sino su propia supervivencia. En el año 1892, la sociedad estadounidense dibujaba líneas invisibles pero infranqueables entre las clases. Margaret Collins había cruzado la edad en que una mujer podía aspirar al matrimonio. A sus 37 años, las puertas del amor parecían cerradas para siempre. Sin familia, sin fortuna, solo le quedaba una opción: servir en las mansiones de los ricos. Pero el destino tenía otros planes. Cuando tocó la puerta de la residencia Ashford en la Quinta Avenida, no sabía que estaba a punto de cambiar su vida y de enfrentar enemigos más poderosos de lo que jamás imaginó. Si esta historia te está atrapando, suscríbete a nuestro canal y comenta desde qué país nos estás viendo. Ahora sí, comencemos. La mañana del 12 de marzo llegó fría y despiadada a las calles de Nueva York. Margaret Collins apretó su gastado abrigo contra el pecho mientras caminaba por la Quinta Avenida, observando las mansiones que se alzaban como templos de mármol y hierro forjado. Cada una de ellas representaba una fortuna que ella jamás conocería, un mundo al que solo podría acceder por la puerta de servicio. 37 años. Ese número la perseguía como una condena. En una época donde las mujeres se casaban a los 20 o quedaban marcadas como solteronas, ella había sobrepasado el límite de lo aceptable. Las miradas de lástima en la iglesia, los susurros a su paso, las invitaciones a bailes que dejaron de llegar hacía más de una década. Todo le recordaba que su momento había pasado. Pero Margaret no era como las demás mujeres de su generación. Había aprendido a leer y escribir gracias a un padre maestro que murió cuando ella tenía 15 años, dejándola sola con una madre enferma. Durante 22 años cuidó de ella, sacrificando cualquier posibilidad de matrimonio, viendo cómo sus antiguas amigas se casaban, tenían hijos, construían familias. Cuando su madre finalmente cerró los ojos para siempre, Margaret se encontró completamente sola en el mundo, sin dinero, sin familia, sin futuro. La agencia de empleo la había mirado con escepticismo. «Es usted mayor para el servicio doméstico», le había dicho la señora Pemberton, una mujer de rostro afilado y modales cortantes. Las familias prefieren muchachas jóvenes, fáciles de moldear. Margaret había sentido la humillación arder en sus mejillas, pero mantuvo la compostura. «Soy trabajadora, honesta y discreta. No busco aventuras ni distracciones. Solo necesito un techo y un salario justo». Algo en su dignidad debió impresionar a la mujer, porque 2 días después recibió una nota. La mansión Ashford buscaba personal. El señor Thomas Ashford, viudo desde hacía 3 años, necesitaba a alguien para supervisar el ala este de su residencia. El salario era generoso, demasiado generoso, pensó Margaret, pero no estaba en posición de rechazar nada. La mansión Ashford era una estructura imponente de piedra gris, con ventanas arqueadas y jardines que se extendían como alfombras verdes perfectamente cortadas. Margaret sintió que el estómago se le encogía mientras subía los escalones de la entrada de servicio. Una mujer mayor, de rostro severo y uniforme impecable, la recibió con una mirada evaluadora. «Señorita Collins, supongo. Soy la señora Winters, ama de llaves principal. Llegó puntual, eso es bueno». Su voz era tan fría como el viento de marzo. «El señor Ashford es un hombre exigente pero justo. No tolera chismes, pereza ni insolencia. Si cumple con su trabajo no tendrá problemas». Margaret asintió,
siguiendo a la mujer por pasillos decorados con pinturas que valían más que todo lo que ella había poseído en su vida. Candelabros de cristal colgaban de techos altísimos, alfombras persas amortiguaban sus pasos, el aire olía a cera de abeja y rosas frescas. Era un mundo completamente ajeno a ella. Trabajará principalmente en la biblioteca y en las habitaciones del ala este, explicó la señora Winters mientras subían una escalera de roble tallado. El señor Ashford pasa gran parte de su tiempo allí. Es particular respecto a su privacidad. No debe molestarlo a menos que él la llame. No debe hacer preguntas. Y definitivamente no debe permitir que las otras sirvientas llenen su cabeza con historias. Margaret frunció el ceño. ¿Historias? La señora Winters se detuvo, girándose con expresión indescifrable. El señor Ashford perdió a su esposa hace 3 años. Algunas personas tienen dificultad para aceptar que un hombre siga de luto tanto tiempo. Inventan explicaciones ridículas. Usted no prestará atención a esas tonterías. ¿Entendido? Entendido, respondió Margaret, aunque la curiosidad ya había comenzado a despertar en su interior. Su habitación era pequeña pero limpia, con una cama estrecha, un armario y una ventana que daba al jardín trasero. Era más de lo que había tenido en años. Esa noche, mientras se acostaba en sábanas almidonadas, Margaret se permitió un momento de esperanza. Quizás aquí podría encontrar paz. Quizás podría dejar de sentirse como un fracaso, como una mujer que había desperdiciado su vida. Los primeros días transcurrieron en una rutina de limpieza y orden. Margaret descubrió que tenía talento para organizar la biblioteca, catalogando los cientos de libros que llenaban las estanterías de caoba. Había volúmenes en inglés, francés, alemán, italiano, obras de filosofía, historia, literatura. Era evidente que el dueño de esa colección era un hombre de educación refinada. Pero Thomas Ashford permanecía invisible. Escuchaba sus pasos en el corredor, sabía cuándo entraba y salía de la biblioteca, pero nunca lo veía. Las otras sirvientas hablaban de él en susurros. Era apuesto pero distante, rico pero solitario, joven para ser viudo, tenía apenas 40 años cuando su esposa murió en circunstancias extrañas. Dicen que se cayó por las escaleras, murmuró una de las doncellas jóvenes, Mary, mientras limpiaban la sala de música. Pero mi prima, que trabajaba aquí en ese entonces, dice que escuchó gritos esa noche, gritos terribles. Mary, eso es suficiente, la cortó Margaret con firmeza. No es asunto nuestro. Pero las palabras se quedaron con ella. ¿Qué clase de hombre era Thomas Ashford? ¿Por qué vivía como un ermitaño en su propia mansión? ¿Y por qué había contratado a una mujer de 37 años cuando podría haber elegido a cualquier joven bonita? La respuesta llegó una tarde lluviosa de abril. Margaret estaba en la biblioteca, subida a una escalera para alcanzar un volumen en el estante más alto, cuando escuchó la puerta abrirse. Se giró demasiado rápido, perdió el equilibrio y cayó. Pero no golpeó el suelo. Unos brazos fuertes la atraparon en el aire. Unos brazos que la sostuvieron con una firmeza que la dejó sin aliento. Cuando levantó la mirada, se encontró con los ojos más intensamente grises que había visto jamás. Thomas Ashford la miraba con expresión indescifrable. Era más joven de lo que había imaginado. Quizás 43 años, con cabello oscuro apenas tocado por hebras plateadas en las sienes. Rasgos aristocráticos, mandíbula fuerte, pero había algo en sus ojos. Una tristeza tan profunda que Margaret sintió que podía ahogarse en ella. ¿Se encuentra bien?, preguntó él. Su voz era grave, educada, pero había en ella un matiz de preocupación genuina. Sí, señor. Disculpe mi torpeza.
logró decir Margaret, consciente de que él todavía la sostenía, de que su corazón latía desbocado contra sus costillas. Thomas la ayudó a ponerse de pie con cuidado, como si temiera que pudiera romperse. Sus manos permanecieron un segundo más de lo necesario en sus brazos. No fue torpeza. Esa escalera es peligrosa. Debía haberla reemplazado hace tiempo. Hizo una pausa, estudiándola con una intensidad que la hizo sonrojar. Usted es la señorita Collins. La señora Winters me habló de su trabajo. Dice que ha organizado mi biblioteca mejor de lo que ha estado en años. Margaret bajó la mirada, incómoda con el cumplido. Solo hice mi trabajo, señor. Pocos hacen su trabajo con tanta dedicación. Él se alejó unos pasos, pero no apartó la mirada de ella. Dígame, señorita Collins, ¿lee usted estos libros o solo los ordena? La pregunta la tomó por sorpresa. Mi padre me enseñó a leer, señor. Me temo que es un hábito difícil de abandonar. Por primera vez, algo parecido a una sonrisa tocó los labios de Thomas Ashford. Era apenas un destello, pero transformó completamente su rostro. Entonces, tenemos eso en común. Los libros son mejores compañeros que la mayoría de las personas. La sonrisa se desvaneció tan rápido como apareció. Puede leer lo que desee de mi biblioteca, señorita Collins, con una condición. ¿Cuál, señor? Que me diga qué opina de lo que lee. Han pasado 3 años desde que tuve una conversación inteligente en esta casa. Había tal soledad en esas palabras que Margaret sintió que algo se quebraba en su pecho. Sería un honor, señor Ashford. Él asintió, girándose para marcharse, pero en la puerta se detuvo. Señorita Collins, ¿puedo preguntarle algo impertinente? Por supuesto, señor. ¿Por qué una mujer como usted? Claramente educada, claramente inteligente, trabaja como sirvienta. Margaret sintió el viejo dolor apretarle la garganta. Porque tengo 37 años, señor. Y en este mundo, una mujer de mi edad sin marido ni fortuna no tiene muchas opciones. Thomas Ashford la miró durante un largo momento. Cuando habló, su voz era suave pero firme. Entonces, este mundo es aún más estúpido de lo que pensaba. Y con eso, salió de la biblioteca, dejando a Margaret temblando, sin saber si era por el susto de la caída o por algo completamente diferente. Esa noche, acostada en su pequeña habitación, Margaret no pudo dormir. Seguía sintiendo el peso de esos brazos sosteniéndola, la intensidad de esa mirada gris. Había algo en Thomas Ashford que despertaba emociones que creía muertas hacía mucho tiempo, pero se obligó a ser realista. Ella era una sirvienta, él era un millonario. Había un abismo infranqueable entre ellos. Lo que Margaret no sabía era que Thomas Ashford, en su habitación del ala oeste, tampoco podía dormir. Por primera vez en 3 años, había sentido algo más que dolor y culpa. Había sentido esperanza, y eso lo aterraba más que cualquier otra cosa. Las semanas siguientes transformaron la rutina de la mansión Ashford en algo completamente diferente. Thomas comenzó a pasar más tiempo en la biblioteca, siempre cuando Margaret estaba allí. Al principio mantenían las apariencias. Él leía en su sillón de cuero, ella organizaba libros. Pero inevitablemente comenzaban a hablar. Primero fueron comentarios breves sobre autores, luego debates sobre filosofía. Margaret descubrió que Thomas Ashford no era solo un hombre rico y ocioso. Había estudiado en Harvard, había viajado por Europa, hablaba 5 idiomas. Pero más que eso, tenía una mente brillante y un hambre de conversación significativa que rivalizaba con la de ella. ¿Qué opina de Thoreau?, le preguntó una tarde mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Él había abandonado su sillón y estaba de pie junto a la estantería donde ella trabajaba, tan cerca que Margaret podía oler su colonia, madera de sándalo y algo cítrico.
Creo que es fácil predicar sobre la simplicidad cuando nunca se ha conocido la verdadera pobreza, respondió Margaret honestamente. Walden es hermoso, pero es el lujo de un hombre que podía elegir la soledad. Los pobres no tienen esa elección. Thomas la miró con algo parecido a la admiración. Nadie me había dado esa respuesta. La mayoría de mis conocidos ni siquiera ha leído a Thoreau. Sus conocidos probablemente están demasiado ocupados contando su dinero, dijo Margaret, y luego se cubrió la boca horrorizada. Disculpe, señor, eso fue inapropiado. Pero Thomas se rió, una risa genuina, profunda, que resonó en la biblioteca como música olvidada. No se disculpe nunca por decir la verdad, Margaret. Margaret. No, señorita Collins. El cambio fue sutil, pero significativo, y ella no lo corrigió. La señora Winters observaba estos encuentros con creciente desaprobación. Una tarde llamó a Margaret a su oficina. Señorita Collins, debo recordarle cuál es su lugar en esta casa. Margaret sintió que la sangre se le subía a las mejillas. No entiendo a qué se refiere, señora Winters. El señor Ashford es un hombre vulnerable. Perdió a su esposa en circunstancias trágicas. No necesita que una sirvienta aproveche su soledad para... La mujer no terminó la frase, pero la implicación era clara. Margaret se puso de pie, temblando de indignación. ¿Me está acusando de seducir al señor Ashford? ¿A mí? Una mujer de 37 años que él podría despedir con una palabra. Yo no busco nada de él excepto hacer mi trabajo. Entonces le sugiero que recuerde cuál es ese trabajo. Limpiar libros, no leerlos con el amo de la casa como si fueran iguales. La voz de la señora Winters era de hielo. Esa noche Margaret evitó la biblioteca, y la siguiente. Pero al cuarto día Thomas la buscó. La encontró en el jardín cortando rosas para los jarrones de la casa. Se acercó sin hacer ruido, y cuando habló, ella dio un salto. ¿Por qué me evita, Margaret? Ella no se giró, manteniendo los ojos fijos en las rosas. No lo evito, señor. Simplemente recordé cuál es mi lugar. Su lugar. Thomas pronunció las palabras como si fueran veneno. ¿Quién le dijo eso? ¿Fue la señora Winters? Cuando Margaret no respondió, él suspiró. Margaret, míreme, por favor. Ella se giró lentamente. Thomas estaba parado a la sombra de un roble centenario, y la luz filtrada por las hojas le daba un aspecto casi irreal. Había algo diferente en él. Una decisión, una determinación que no había estado allí antes. Voy a decirle algo que no le he dicho a nadie en 3 años, comenzó él, su voz apenas audible por encima del viento. Mi esposa, Catherine, no murió en un accidente. Se quitó la vida. Margaret sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era hija de una de las familias más prominentes de Boston. Nos casamos porque nuestras familias lo esperaban, porque era lo correcto según la sociedad, pero nunca nos amamos. Peor aún, éramos profundamente incompatibles. Ella quería fiestas, glamour, atención constante. Yo quería paz, conversaciones significativas, una vida de propósito. Thomas cerró los ojos, y el dolor en su rostro era tan crudo que Margaret tuvo que resistir el impulso de abrazarlo. La hice tan infeliz que prefirió morir antes que seguir casada conmigo. Esa es la verdad que cargo cada día. Thomas. Era la primera vez que usaba su nombre, y sonó natural en sus labios. Eso no fue tu culpa. ¿No lo fue? Él abrió los ojos, y había lágrimas en ellos. Durante 3 años me he castigado. Me encerré en esta mansión como si fuera una tumba. Me negué cualquier placer, cualquier compañía, cualquier felicidad, porque sentía que no merecía nada de eso. Dio un paso hacia ella, y entonces llegaste tú. Margaret sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Thomas, no puedes. Déjame terminar. Otro paso.
Ahora estaban tan cerca que ella tenía que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Durante 3 años, esta casa estuvo muerta. Yo estaba muerto, y entonces una mujer de 37 años, que el mundo considera demasiado vieja para importar, llegó y me devolvió a la vida. Me hizo recordar que existe belleza en una conversación inteligente, alegría en un debate apasionado, esperanza en una simple sonrisa. «Thomas, soy tu sirvienta», susurró Margaret, aunque todo en ella quería rendirse a las palabras que él estaba diciendo. «No, eres la mujer más extraordinaria que he conocido, y no me importa lo que diga la sociedad, lo que diga la señora Winters, lo que diga el mundo entero». Tomó su mano, y el toque fue como electricidad. «Margaret Collins, ¿me permitirías cortejarte?» El mundo se detuvo. Margaret miró sus manos entrelazadas, la de él fuerte y bronceada, la de ella áspera por años de trabajo. Pensó en todas las veces que había sido rechazada, todas las miradas de lástima, todos los años de soledad. Pensó en la diferencia entre ellos, en la tormenta que esto desataría, y luego pensó en sus conversaciones en la biblioteca, en cómo la miraba cuando ella hablaba, como si cada palabra que dijera fuera preciosa, en cómo, por primera vez en su vida, alguien la hacía sentir vista, valorada, deseada. «Sí», susurró. «Sí, me gustaría eso». La sonrisa que iluminó el rostro de Thomas fue como el amanecer después de una noche interminable. Se inclinó y besó su mano, un gesto anticuado pero cargado de promesa. «Entonces, hagámoslo bien. Nada oculto, nada de lo que avergonzarnos. Le pediré a la señora Winters que te libere de tus obligaciones como sirvienta. Serás mi invitada en esta casa, y cuando estemos listos, cuando tú estés lista, le pediré al mundo entero que acepte lo que ya sé en mi corazón, que eres exactamente donde perteneces». Pero el mundo, como pronto descubrirían, no acepta fácilmente lo que desafía sus reglas. La noticia de que Thomas Ashford había liberado a una de sus sirvientas de sus obligaciones y la trataba como invitada se extendió por la mansión como fuego. La señora Winters convocó a Margaret a su oficina esa misma tarde, su rostro una máscara de furia contenida. «¿Qué le ha hecho al señor Ashford?», exigió saber. Margaret levantó la barbilla, negándose a ser intimidada. «Nada más que ser yo misma. Usted es una cazafortunas, una mujer sin escrúpulos que se aprovecha de un hombre vulnerable para...» «Cuidado, señora Winters». La voz de Thomas desde la puerta era fría como el acero. «Está hablando de la mujer que pronto será mi esposa. Le sugiero que mida sus palabras». La señora Winters palideció. «¿Esposa? Señor Ashford, usted no puede estar hablando en serio. Ella era su sirvienta. La sociedad nunca». «La sociedad puede irse al infierno», dijo Thomas con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Ahora tiene 2 opciones. Puede aceptar esto y continuar trabajando en esta casa con el respeto que Margaret merece, o puede empacar sus cosas y buscar empleo en otra parte. Elija ahora». La mujer miró entre ellos, su rostro retorcido por la ira y la impotencia. Finalmente hizo una reverencia rígida. «Como usted ordene, señor». Pero cuando salió de la habitación, Margaret vio algo en sus ojos que la heló hasta los huesos. Odio puro. Thomas la tomó entre sus brazos. «No dejaré que nadie te lastime, lo prometo». Pero había promesas que ni siquiera un hombre con toda la riqueza del mundo podía cumplir, porque en las sombras de la alta sociedad de Nueva York alguien estaba observando. Alguien que había amado a Catherine Ashford, alguien que culpaba a Thomas por su muerte y que ahora veía en Margaret la oportunidad perfecta para venganza. Su nombre era Victoria Pembroke.
hermana menor de Catherine y una de las mujeres más influyentes y despiadadas de la sociedad neoyorquina. Cuando recibió la carta anónima de la señora Winters informándole sobre la nueva adquisición de Thomas, sonrió. Una sonrisa fría, calculada, mortalmente peligrosa. Así que el asesino de mi hermana ha encontrado consuelo en los brazos de una sirvienta, murmuró, acariciando el papel. ¡Qué inconveniente! Veamos cuánto dura su felicidad cuando toda Nueva York conozca la verdad sobre quién es realmente Margaret Collins. Y con eso, Victoria Pembroke comenzó a tejer una red de mentiras y destrucción que amenazaría con destruir todo lo que Thomas y Margaret habían comenzado a construir. El cortejo entre Thomas y Margaret floreció en los meses siguientes como un jardín secreto. Él la llevaba a caminar por Central Park antes del amanecer, cuando el mundo aún dormía y podían ser solo dos personas disfrutando de la compañía mutua. Le regalaba libros con dedicatorias escritas en su elegante caligrafía. La escuchaba hablar sobre su infancia, sobre su padre maestro, sobre los años cuidando a su madre enferma, y cada historia la hacía más preciosa a sus ojos. Margaret floreció bajo esta atención. Los años de soledad y rechazo comenzaron a desprenderse como capas de piel muerta. Descubrió que podía reír sin vergüenza, que podía soñar sin miedo. Thomas le compró vestidos dignos de una dama, no por vergüenza de su pasado, sino porque quería darle todo lo que el mundo le había negado. «Eres hermosa», le dijo una tarde mientras ella se miraba en el espejo de su nueva habitación, la suite de invitados más lujosa de la mansión. El vestido era de seda azul medianoche, con encaje francés en el escote. Margaret apenas se reconocía. «Tengo 37 años», respondió ella, tocando las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos. Thomas se acercó por detrás, mirándola a través del espejo. «Y cada uno de esos años te ha convertido en quien eres. Una mujer de fortaleza, inteligencia y gracia incomparables. No cambiaría ni un solo día de tu vida porque todos te trajeron hasta mí». Besó su sien suavemente. «Margaret, ¿te casarías conmigo?». Ella se giró entre sus brazos, lágrimas brillando en sus ojos. «¿Estás seguro? Una vez que hagas esto público no habrá vuelta atrás. La sociedad te... Que la sociedad haga lo que quiera, solo me importa lo que tú quieras». Sacó una caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. Dentro había un anillo de zafiros y diamantes que había pertenecido a su abuela. «Esta es la única joya de familia que realmente valoro. No tiene la mancha de Catherine, solo el amor de una mujer que supo lo que era el verdadero matrimonio. Sería un honor que la llevaras». Margaret extendió su mano temblorosa y Thomas deslizó el anillo en su dedo. Le quedaba perfecto. «Sí», susurró, «sí, me casaré contigo». Esa noche, Thomas organizó una cena íntima para anunciar su compromiso al pequeño círculo de amigos verdaderos que le quedaban. Pero antes de que pudiera hacerlo, un mensajero llegó con una invitación. Victoria Pembroke, la hermana de su difunta esposa, organizaba un baile benéfico en su mansión de la avenida Madison, y específicamente solicitaba la presencia de Thomas Ashford y su invitada especial. Margaret sintió un escalofrío al leer la invitación. «Es una trampa». «Probablemente», admitió Thomas. «Pero si no vamos, Victoria usará eso como evidencia de que tenemos algo que ocultar. Y si vamos...». Se detuvo mirándola con preocupación. «Margaret, será brutal. Victoria no ha superado la muerte de Catherine. Me culpa y ahora te usará para lastimarme. Entonces iremos juntos». Margaret apretó su mano. «Y les mostraremos que no tenemos miedo». Pero mientras decía esas palabras valientes, Margaret no sabía que Victoria Pembroke había estado ocupada. Muy ocupada.
Había contratado investigadores privados, había sobornado a antiguos empleadores, había excavado cada rincón oscuro del pasado de Margaret y había encontrado algo que, presentado de cierta manera, podría destruirla completamente. La noche del baile llegó fría y clara. Margaret llevaba un vestido de satén color marfil que Thomas había encargado especialmente para ella. Su cabello estaba recogido en un elegante moño y alrededor de su cuello brillaba un collar de perlas que había sido regalo de la abuela de Thomas. Se veía radiante, se sentía aterrada. La mansión Pembroke era aún más grande que la de Thomas, un palacio de mármol italiano y dorado francés que gritaba riqueza obscena. Cuando llegaron, los murmullos comenzaron inmediatamente. Las mujeres de la alta sociedad observaban a Margaret con una mezcla de curiosidad y desdén apenas disimulado. Los hombres la miraban con interés especulativo que hizo que Thomas apretara su brazo protectoramente. Victoria Pembroke los recibió en la entrada del salón de baile. Era una mujer impresionante, de unos 30 años, con el cabello rubio platino y ojos azules como hielo. Llevaba un vestido de terciopelo negro con diamantes en el cuello y las muñecas. Era hermosa, de la manera en que una serpiente es hermosa, mortalmente atractiva. «Thomas», dijo con voz melosa, «qué alegría que hayas venido, y esta debe ser tú». «Acompañante». La pausa antes de «acompañante» fue deliberada, calculada para herir. «Mi prometida», corrigió Thomas firmemente. «Victoria, te presento a la señorita Margaret Collins. Pronto será la señora Ashford». Victoria extendió una mano enjollada y Margaret la estrechó, sintiendo el apretón frío y firme. «Encantada de conocerte, Margaret. He oído tantas cosas sobre ti». Una sonrisa como un cuchillo. «De hecho, he estado investigando tu fascinante pasado, tan colorido». El estómago de Margaret se hundió. «No sé a qué te refieres». «Oh, lo sabrás pronto, muy pronto». Victoria se giró hacia la multitud reunida, levantando su copa de champán. «Damas y caballeros, si pudieran prestarme atención, esta noche celebramos no solo la caridad, sino también la verdad». Thomas sintió a Margaret tensarse a su lado. «Victoria, ¿qué estás haciendo?» «Simplemente iluminando a nuestros amigos sobre la verdadera naturaleza de tu encantadora prometida». Victoria hizo una señal y un sirviente trajo un sobre grande. «Verás, contraté investigadores para conocer mejor a la mujer que está a punto de llevar el nombre de mi difunta hermana, y descubrieron algo absolutamente fascinante». Sacó fotografías del sobre y comenzó a pasarlas entre los invitados. Margaret sintió que la sangre abandonaba su rostro. Eran imágenes de hacía 15 años, imágenes de ella, mucho más joven, trabajando en un teatro de variedades en el Lower East Side. «Nuestra querida Margaret», continuó Victoria con falsa dulzura, «no siempre fue la respetable dama que aparenta ser. Durante 2 años, trabajó como bailarina en el Teatro Corona, un establecimiento conocido por espectáculos que no son exactamente apropiados para damas decentes». Los murmullos se convirtieron en gritos ahogados. Margaret sintió que cientos de ojos la juzgaban, la condenaban. Quiso correr, esconderse, desaparecer. Pero Thomas dio un paso adelante, colocándose entre Margaret y Victoria. «Suficiente». «Oh, pero hay más», dijo Victoria, claramente disfrutando del momento. «Mis investigadores también descubrieron que Margaret tuvo una relación íntima con el dueño del teatro, un hombre casado, debo agregar. Cuando su esposa lo descubrió, Margaret fue despedida en desgracia. Por supuesto, ella nunca mencionó esto cuando solicitó trabajo en tu casa, ¿verdad, Thomas?» Margaret sintió lágrimas quemando sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. En cambio, levantó la barbilla y habló con voz clara y firme.
Tienes razón, Victoria. Trabajé en ese teatro. Tenía 22 años. Mi madre estaba enferma y necesitábamos dinero para medicinas. Bailé en ese escenario 4 noches a la semana, honesta y legalmente. Y sí, el dueño del teatro se fijó en mí. Me prometió matrimonio, me dijo que dejaría a su esposa. Era joven y estúpida y lo creí. Cuando descubrí la verdad, terminé la relación inmediatamente. Su esposa me despidió de todos modos y pasé los siguientes 15 años cuidando de mi madre moribunda en la pobreza. Se giró hacia la multitud reunida. No soy perfecta, he cometido errores, he sido ingenua y he sufrido por ello, pero nunca he mentido sobre quién soy. Y no me avergüenzo de haber hecho lo que fuera necesario para mantener viva a mi madre. ¡Qué conmovedor!, dijo Victoria con sarcasmo. Pero la realidad es que eres una antigua bailarina de variedades con un pasado sórdido que casó a un hombre rico y vulnerable. ¿De verdad esperabas que la sociedad te aceptara? Thomas ya había escuchado suficiente. Tomó a Margaret de la mano y habló con una voz que resonó en todo el salón. Margaret tiene más honor en su dedo meñique que toda esta habitación combinada. Sí, trabajó como bailarina porque amaba a su madre más que a su orgullo. Sí, fue engañada por un hombre sin escrúpulos porque era joven y tenía un corazón bondadoso. Y sí, ha pasado 37 años siendo juzgada, rechazada y desvalorizada por una sociedad que mide el valor humano en dólares y apellidos. Se giró hacia Victoria, sus ojos grises brillando con ira. Pero permíteme decirte algo sobre honor, Victoria. Margaret cuidó de su madre durante 22 años. No la envió a un asilo. No contrató enfermeras para que hicieran el trabajo sucio. Ella misma lavó su cuerpo cuando la fiebre la consumía. Le leyó cuando ya no podía ver. La sostuvo cuando moría. Eso es honor. Eso es amor. Eso es exactamente lo que tu hermana nunca me dio y lo que yo nunca pude darle a ella. El silencio en el salón era absoluto. Catherine y yo éramos incompatibles desde el principio. Todos en esta habitación lo sabían. Ustedes la vieron beber hasta perder el sentido en fiestas. La vieron coquetear con otros hombres delante de mí. La vieron deteriorarse porque estaba atrapada en un matrimonio sin amor, igual que yo. Y cuando finalmente tomó la decisión de terminar con su sufrimiento, todos ustedes susurraron y especularon y me culparon. Pero ninguno de ustedes, ni uno solo, tuvo el coraje de admitir que este sistema que ustedes tanto veneran, esta sociedad de matrimonios arreglados y apariencias falsas, fue lo que la mató. Thomas apretó la mano de Margaret. Margaret me devolvió a la vida, me enseñó que el amor real no se trata de apellidos o fortunas. Se trata de respeto mutuo, de conversaciones que alimentan el alma, de encontrar a alguien que te vea como realmente eres y te ame de todos modos. Y si eso hace que sea inaceptable para ustedes, entonces con mucho gusto acepto ese exilio. Comenzó a guiar a Margaret hacia la salida, pero Victoria no había terminado. Si te casas con ella, Thomas, me aseguraré de que cada puerta en Nueva York se cierre en su cara. Tu nombre se convertirá en veneno, tu negocio sufrirá. Todo por una sirvienta que vale más que todos ustedes juntos, terminó Thomas. Y con eso salieron del salón bajo la mirada atónita de la alta sociedad neoyorquina. Afuera, en el carruaje, Margaret finalmente se permitió llorar. Thomas la abrazó, dejando que las lágrimas empaparan su chaqueta. «Lo siento», sollozó ella, «lo siento mucho. Arruiné todo». «No arruinaste nada». Él le levantó el rostro, limpiando sus lágrimas con sus pulgares. «Margaret, escúchame. Nada de lo que Victoria dijo cambia cómo me siento por ti. Nada. Si acaso, te admiro aún más. Sobreviviste. Te mantuviste fiel a ti misma y a tu madre. Eso requiere más coraje del que estas personas alguna vez conocerán. Pero tu negocio,
tu reputación. ¿Se recuperarán o no? Francamente, no me importa. Besó su frente, sus mejillas, sus labios. Lo único que importa eres tú. Siempre serás tú. En ese momento, un hombre salió corriendo de la mansión. Era James Harford, uno de los pocos amigos verdaderos de Thomas, un industrial que había construido su fortuna desde cero. Thomas, espera. Estaba sin aliento. Acabo de decirle a Victoria Pembroke exactamente lo que puede hacer con su opinión, y no soy el único. Al menos una docena de personas salieron después de ti. Los Vanderbilt, los Rockefeller, personas con verdadero poder, no solo apellidos vacíos. Están cansados de la hipocresía de Victoria, de la crueldad disfrazada de moralidad. Thomas parpadeó, sorprendido. ¿De verdad? De verdad, y más que eso. James sonrió. Tu discurso fue impresionante. La mitad del salón está llorando. La otra mitad está reevaluando sus propios matrimonios miserables. Acabas de provocar una revolución, amigo mío. Pero mientras el carruaje se alejaba hacia la seguridad de la mansión Ashford, ninguno de ellos vio a Victoria Pembroke de pie en la ventana del segundo piso, su rostro retorcido por la furia. Ella había esperado destruir a Margaret, humillar a Thomas. En cambio, los había convertido en mártires románticos. La alta sociedad los estaba defendiendo. Eso no lo toleraría. Si la opinión pública no servía, entonces usaría medios más directos. Victoria ya había plantado las semillas. La señora Winters, a quien había estado pagando generosamente durante meses, tenía instrucciones claras. Y pronto, muy pronto, Margaret Collins descubriría que la venganza puede adoptar formas que nunca imaginó. Si esta historia te está atrapando y quieres saber cómo termina, dale like a este video. Tu apoyo nos motiva a seguir creando historias que tocan el corazón. Los días siguientes al baile fueron un torbellino de actividad. Como James había predicho, la defensa apasionada de Thomas hacia Margaret se convirtió en el tema de conversación de toda Nueva York. Los periódicos publicaron artículos divididos entre aquellos que admiraban su valentía y aquellos que lo condenaban por desafiar las normas sociales. Pero, curiosamente, la mayoría de las columnas favorecían al romance. El millonario y la Cenicienta. Una historia de amor verdadero en la era dorada, tituló el New York Herald. Thomas Ashford desafía a la sociedad por amor, proclamó el Tribune. Margaret se encontró, para su asombro absoluto, convertida en una figura simpática. Una mujer que había superado la adversidad, que había cuidado de su madre enferma con devoción inquebrantable, que había sido juzgada injustamente por un pasado que no era vergonzoso, sino heroico. Las invitaciones comenzaron a llegar. Familias progresistas, industriales nuevos, ricos, que también habían sido despreciados por la vieja aristocracia, reformadores sociales que veían en Margaret un símbolo de movilidad social. Todos querían conocer a la mujer que había capturado el corazón del esquivo Thomas Ashford. Pero en medio de esta aceptación creciente, Margaret no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. La señora Winters había estado demasiado tranquila, demasiado obediente. Las otras sirvientas la miraban con una mezcla de miedo y lástima que no entendía. Y había momentos, tarde en la noche, cuando escuchaba pasos fuera de su habitación, que se detenían en su puerta y luego se alejaban. «Estás siendo paranoica», se decía a sí misma. Pero el instinto que la había mantenido viva durante años de pobreza susurraba que el peligro estaba cerca. Thomas, mientras tanto, había comenzado los preparativos para la boda. Quería que fuera pequeña, íntima, una celebración de amor genuino, en lugar de un espectáculo social. Pero también estaba decidido a que fuera perfecta para Margaret.
Contrató al mejor modista de París para diseñar su vestido de novia. Encargó flores de invernaderos especializados. Planeó una luna de miel en Italia, algo que Margaret nunca había soñado que podría experimentar. Una tarde, mientras revisaban invitaciones en la biblioteca, Margaret apoyó su cabeza en el hombro de Thomas. A veces tengo miedo de despertarme y descubrir que todo esto fue un sueño. Él besó su cabello. No es un sueño, es real. Tú eres real, esto es real. Hizo una pausa. Margaret, hay algo que necesito preguntarte sobre Catherine. Ella se tensó levemente. Habían evitado hablar mucho sobre su difunta esposa, un fantasma que flotaba entre ellos. ¿Qué quieres saber? ¿Te molesta? ¿El hecho de que estuve casado antes? ¿Que hay una sombra sobre esta casa? Margaret se sentó, mirándolo a los ojos. Todos tenemos sombras, Thomas. Tú tienes a Catherine, yo tengo mi pasado en el teatro, el hombre que me mintió, los años de soledad. Pero las sombras solo tienen poder si les permitimos controlarnos. Catherine fue parte de tu vida, pero no define tu futuro, igual que mis errores no definen el mío. Thomas la besó con una ternura que la hizo temblar. ¿Cómo tuviste la sabiduría de convertirte en quien eres? 37 años de vida dura, respondió ella con una sonrisa triste. No lo recomiendo como método educativo, pero es efectivo. Pero esa noche, mientras Margaret se preparaba para dormir, encontró algo que heló su sangre. En su tocador, entre sus cepillos y peines, había una nota. El papel era caro, la caligrafía elegante pero amenazante. Disfruta tu felicidad mientras puedas. Pronto Thomas descubrirá quién eres realmente, y cuando lo haga, te odiará tanto como odiaba a Catherine. Algunas mujeres están destinadas a destruir a los hombres que las aman. Tú eres una de ellas. No había firma, pero Margaret sabía quién la había escrito. Victoria Pembroke. De alguna manera, había logrado plantar la nota en su habitación, lo que significaba que tenía un cómplice dentro de la mansión. Y Margaret tenía una fuerte sospecha de quién era. Al día siguiente, confrontó a la señora Winters en su oficina. Sé que estás trabajando para Victoria Pembroke. La mujer no se molestó en negarlo. El señor Ashford está cometiendo un terrible error contigo. Alguien tiene que protegerlo. ¿Protegerlo? Margaret casi se rió. Invadiendo mi privacidad, amenazándome, trabajando para la mujer que públicamente intentó destruirme. Victoria Pembroke conocía a Catherine mejor que nadie. Sabe lo que sucede cuando Thomas Ashford se casa con la mujer equivocada. La señora Winters se inclinó hacia adelante. Catherine empezó como tú, llena de esperanza, convencida de que el amor conquistaría todo. Pero esta casa, este hombre, algo en ellos rompe a las mujeres. En 6 meses, estarás tan miserable como Catherine lo fue. La única diferencia es que tú no tendrás una familia rica que te rescate. Margaret sintió un escalofrío, pero mantuvo la voz firme. Yo no soy Catherine. Y Thomas no es el villano que Victoria ha pintado en su mente. Ahora sugiero que empaques tus cosas. Le diré a Thomas que renunciaste. Puedes decirle lo que quieras, dijo la señora Winters con una sonrisa fría. Pero antes de irme, déjame darte un consejo. Revisa el ático este. Hay un baúl allí, uno que Catherine mantuvo cerrado. Contiene cartas. Cartas que Thomas escribió durante su matrimonio. Cartas que nunca envió. Léelas. Y luego decide si realmente quieres casarte con él. A pesar de sí misma, Margaret sintió curiosidad quemándola. Esa noche, esperó hasta que Thomas salió a una reunión de negocios. Luego subió al ático este, una parte de la mansión que rara vez se usaba. Encontró el baúl exactamente donde la señora Winters dijo que estaría. Estaba cerrado con llave,
Pero Margaret había aprendido a forzar cerraduras durante sus años más difíciles. Dentro había docenas de cartas, todas escritas por Thomas, todas dirigidas a un hombre llamado Jonathan Pierce. Margaret comenzó a leer, y con cada página su corazón se hundía más. Las cartas databan de los primeros años del matrimonio de Thomas con Catherine. En ellas, él le confesaba a Jonathan, aparentemente su mejor amigo de la universidad, la profunda infelicidad de su matrimonio. Pero había algo más, algo que Margaret no esperaba. A veces, cuando la miro, siento tal resentimiento que me asusta. Desearía que simplemente desapareciera, que la muerte la reclamara y me liberara de esta prisión, escribió Thomas en una carta fechada 6 meses antes de la muerte de Catherine. Sé que es terrible pensar así, pero no puedo evitarlo. Cada día con ella es una tortura, y lo peor es que sé que ella siente lo mismo sobre mí. Margaret sintió náuseas. ¿Había deseado Thomas la muerte de Catherine? ¿Y cuando ella se suicidó, fue realmente suicidio? ¿O había algo más siniestro detrás de su caída por las escaleras? Continuó leyendo, buscando respuestas, temiendo lo que podría encontrar. Y entonces llegó a la última carta, escrita una semana después de la muerte de Catherine. Jonathan, no puedo vivir con esto. La policía cerró el caso como suicidio, pero tú y yo sabemos la verdad. Esa noche tuvimos una pelea terrible. Le dije cosas crueles, cosas que no puedo retractar. La vi correr hacia las escaleras llorando. Pude haberla detenido, debí haberla detenido, pero estaba tan furioso que la dejé ir y segundos después escuché el grito, el horrible, interminable grito. Para cuando llegué, ella estaba al pie de las escaleras, el cuello roto, los ojos abiertos y vacíos. Tropezó porque estaba llorando. O eligió saltar porque ya no podía soportar estar casada conmigo. Nunca lo sabré. Pero de cualquier manera, es mi culpa. La maté tan seguramente como si la hubiera empujado yo mismo. Margaret dejó caer la carta temblando. Thomas no había asesinado a Catherine, pero su culpa, su creencia de que era responsable de su muerte, era real. Y de repente todo cobró sentido. Su aislamiento, su negación de felicidad, su convicción de que no merecía amor. Pero había algo que la carta no respondía. Si Thomas se sentía tan culpable, ¿por qué había decidido abrirse al amor nuevamente con ella? ¿Había superado realmente su culpa? ¿O Margaret era simplemente otra forma de autocastigo, una manera de probarse a sí mismo que podía hacerlo bien esta vez? Escuchó pasos en las escaleras del ático. Se giró y encontró a Thomas parado en la entrada, su rostro pálido en la tenue luz. Sus ojos fueron directamente al baúl abierto, a las cartas esparcidas alrededor de Margaret. «¿Encontraste las cartas?», dijo con voz hueca. No era una pregunta. Margaret se puso de pie, las piernas temblorosas. «Thomas, yo debí haberlas quemado hace años, pero supongo que parte de mí sentía que merecía mantener la evidencia de mi culpa». Se acercó lentamente, como si temiera que ella pudiera huir. «¿Qué pregunta quieres hacer primero? ¿Si la maté? ¿Si soy peligroso? ¿Si estás a salvo conmigo?» «No creo que la hayas matado», dijo Margaret con firmeza. «Creo que dos personas incompatibles se hicieron profundamente infelices mutuamente. Creo que tuvieron una pelea, como tienen todas las parejas, y creo que Catherine, en un momento de desesperación, tomó una decisión terrible. Eso no es tu culpa. ¿No lo es?» Thomas se rió amargamente. «Le dije que la odiaba, Margaret. Esas fueron mis últimas palabras para ella. Te odio. Ojalá nunca te hubiera conocido». Y luego ella corrió hacia esas escaleras y tropezó, interrumpió Margaret tomando sus manos. «O saltó, pero de cualquier manera fue su elección, Thomas, no la tuya.
Cargaste con esta culpa durante 3 años, castigándote, negándote cualquier alegría. Pero Catherine no habría querido eso. Nadie querría eso. Thomas la miró con ojos llenos de lágrimas, no derramadas. ¿Cómo puedes ser tan comprensiva? Después de leer esas cartas, después de saber lo que soy capaz de sentir, eres capaz de sentir como cualquier ser humano, dijo Margaret con suavidad. Frustración, ira, resentimiento. Esas emociones no te hacen un monstruo, te hacen real. Y el hecho de que te atormenten, que cargues con tanta culpa, demuestra que tienes conciencia. Los verdaderos monstruos no sienten remordimiento. Thomas la abrazó con tanta fuerza que Margaret apenas podía respirar. No merezco tu perdón. Tal vez no, pero lo tienes de todos modos. Margaret se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos. Pero necesito saber algo, Thomas. ¿Por qué yo? Después de todo el dolor, toda la culpa, ¿por qué decidiste arriesgarte de nuevo? Él tocó su rostro con ternura infinita. Porque contigo no se siente como un riesgo, se siente como llegar a casa después de estar perdido durante años. Catherine y yo éramos como 2 extraños forzados a compartir una celda, tú y yo. Somos como 2 mitades de un mismo alma que finalmente se encontraron. Hizo una pausa. Pero si esto es demasiado para ti, si mis demonios son más de lo que puedes cargar, lo entenderé. No te culparé si decides marcharte. Margaret pensó en sus 37 años de soledad. Pensó en todas las veces que el mundo le había dicho que no era suficiente, que era demasiado vieja, demasiado pobre, demasiado manchada por el pasado. Y luego pensó en cómo Thomas la miraba, como si ella fuera la cosa más preciosa del mundo. No voy a ninguna parte, dijo con determinación, pero vamos a hacer algo juntos. Vamos a quemar estas cartas, vamos a liberar a Catherine y tu culpa, y vamos a construir algo nuevo, algo que no esté manchado por el pasado. Thomas asintió, y juntos llevaron las cartas a la chimenea de la biblioteca. Mientras las llamas las consumían, Margaret sintió como si estuvieran exorcizando fantasmas, no solo los de Catherine, sino también los de ella misma, el hombre que la había engañado, los años de rechazo, la vergüenza de su pasado. Comenzamos de nuevo, dijo Thomas mirando las cenizas, sin secretos, sin sombras, solo nosotros 2 y el futuro que construiremos juntos. Pero mientras pronunciaba esas palabras, ninguno de ellos sabía que Victoria Pembroke había estado ocupada plantando una última semilla de destrucción. Había sobornado a un periodista sin escrúpulos, proporcionándole una versión retorcida de la verdad. Un artículo estaba programado para publicarse la mañana de la boda, un artículo que afirmaba que Margaret había conocido a Catherine Ashford, que había trabajado brevemente en la mansión meses antes de su muerte, y que había estado teniendo una aventura con Thomas incluso entonces. Era completamente falso. Pero Victoria había fabricado evidencia convincente, cartas falsificadas, testimonios de sirvientes sobornados, fotografías alteradas, y sabía que una vez que la historia saliera, no importaría que fuera mentira. El daño estaría hecho, la duda se habría plantado, y Margaret y Thomas pasarían el resto de sus vidas defendiéndose de acusaciones que nunca podrían probar completamente falsas. La señora Winters, despedida pero aún leal a Victoria, entregó una copia del artículo no publicado a la mansión la noche antes de la boda. Lo dejó en el escritorio de Thomas con una nota simple. Pensé que deberías ver esto antes de cometer el mayor error de tu vida. Thomas lo encontró a medianoche, leyó cada palabra con horror creciente. Las acusaciones eran absurdas, imposibles. Margaret ni siquiera había estado en Nueva York cuando Catherine estaba viva, pero la evidencia fabricada era convincente. Cualquiera que quisiera creerlo, lo haría.
Llevó el artículo a la habitación de Margaret, despertándola suavemente. «Necesitas ver esto». Margaret leyó en silencio creciente horror. Cuando terminó, sus manos temblaban. «Esto es mentira. Todo es mentira. Yo nunca». «Lo sé. Pero Victoria ha sido meticulosa. Ha creado una narrativa completa». Thomas se pasó las manos por el cabello, su rostro torturado. «Margaret, si publicamos esto, tu reputación quedará destruida. La gente siempre se preguntará, siempre habrá susurros. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que cancelemos la boda? ¿Que dejemos que Victoria gane? Sugiero que la enfrentemos directamente, antes de que publique esto». Thomas tomó sus manos. «Mañana, antes de la boda, iremos a verla, con pruebas de dónde estabas cuando Catherine murió, con testimonios de tus empleadores anteriores, con todo lo que necesitemos para destruir sus mentiras antes de que vean la luz». Margaret asintió, aunque el miedo le oprimía el pecho. «¿Y si no es suficiente? Entonces nos casaremos de todos modos y pasaremos el resto de nuestras vidas demostrándole al mundo que nuestro amor es más fuerte que cualquier mentira». Thomas la besó suavemente. «Pero no voy a permitir que Victoria te quite esto. Has esperado demasiado tiempo por la felicidad. Ambos lo hemos hecho». Esa noche, ninguno de los dos durmió. Prepararon su caso meticulosamente, reuniendo cada documento, cada carta, cada prueba de que Margaret había estado en Boston cuidando de su madre durante los últimos meses de vida de Catherine. Contactaron a James Hartford, quien usó sus conexiones para rastrear a los testigos que Victoria había sobornado y ofrecerles más dinero por la verdad. Cuando el sol salió el día de su boda, Thomas y Margaret no se dirigieron a la iglesia. Se dirigieron a la mansión Pembroke, armados con evidencia y determinación. Era hora de terminar esto de una vez por todas. Victoria Pembroke los recibió en su salón privado con una sonrisa de suficiencia que se desvaneció cuando vio la carpeta que Thomas llevaba. «No esperaba visitantes esta mañana, especialmente en tu día de boda, Thomas. ¿No deberías estar preparándote para cometer un terrible error?» «El único error que cometí fue no enfrentarte antes», respondió Thomas con frialdad. Colocó la carpeta sobre la mesa de mármol entre ellos. «Sé lo del artículo. Sé que sobornaste a testigos, falsificaste cartas, manipulaste fotografías y tengo pruebas de cada una de tus mentiras». Por primera vez, Victoria pareció insegura. «No sé de qué hablas». Margaret dio un paso adelante. «Entonces, permíteme refrescarte la memoria. Afirmas que trabajé en esta mansión durante los últimos meses de vida de Catherine. Pero aquí está mi registro de empleo del Hospital de Caridad de Boston, donde trabajaba como enfermera cuidando de mi madre en el ala de enfermos crónicos. Aquí están los testimonios firmados de doctores y personal que me vieron allí diariamente. Aquí está el certificado de defunción de mi madre, que murió 2 meses después de Catherine, lo que hace imposible que yo estuviera en Nueva York durante ese tiempo». Thomas abrió otra sección de la carpeta. «Y aquí están las declaraciones de los 3 sirvientes que supuestamente me vieron con Margaret. Todos admitieron cuando se les ofreció dinero real en lugar de tus sobornos que nunca vieron tal cosa, que tú les proporcionaste descripciones detalladas de qué decir y cómo decirlo». Victoria se puso de pie bruscamente, su rostro una máscara de furia. «¿Y qué si lo hice? Catherine merece justicia. Tú la mataste, Thomas. La hiciste tan miserable que prefirió morir antes que seguir casada contigo. Y ahora esperas que te vea encontrar la felicidad con otra mujer, que permita que simplemente sigas adelante como si la vida de mi hermana no importara. Tu hermana se suicidó porque era profundamente infeliz», gritó Thomas, su control finalmente rompiéndose. «Pero no fue solo por mí. Fue por la presión de tu familia.
que la obligó a casarse conmigo cuando estaba enamorada de otro hombre. Fue por las expectativas imposibles de la sociedad. Fue por la depresión que nadie reconoció porque era más fácil fingir que todo estaba bien. Sí, contribuí a su infelicidad, pero también lo hiciste tú, Victoria. También lo hizo cada persona que se negó a ver su dolor. Victoria se tambaleó, sus ojos llenos de lágrimas. No, eso no es cierto. Catherine era feliz antes de ti. Era tu hermana mayor perfecta que siempre hacía lo que se esperaba de ella, dijo Margaret con suavidad. Leí su diario, Victoria. Thomas me lo mostró. Catherine escribió sobre cómo te envidiaba, cómo deseaba tener tu libertad, tu coraje para desafiar las expectativas. Escribió sobre el hombre que amaba, un artista pobre que tu familia rechazó. Escribió sobre cómo cada día en este mundo dorado se sentía como una prisión. Victoria se desplomó en su silla, sollozando. No lo sabía. Ella nunca me dijo. Porque tú eras la hermana menor. Tenía que ser fuerte por ti. Tenía que ser el ejemplo perfecto. Thomas se arrodilló frente a Victoria, su voz ahora gentil. Catherine no murió porque yo fuera cruel o porque Margaret existiera. Murió porque este sistema en el que vivimos es cruel, porque espera que las mujeres se casen por deber en lugar de amor, porque trata la depresión como debilidad y el sufrimiento como algo que debe esconderse detrás de sonrisas falsas. Si quieres honrar su memoria, Victoria, rompe ese ciclo. No perpetúes el mismo sistema que la mató. Victoria lloró durante mucho tiempo. Margaret y Thomas esperaron, dándole espacio para su dolor. Finalmente, ella levantó la mirada, su rostro hinchado pero más suave de lo que habían visto antes. Ella habría odiado lo que he hecho. Catherine siempre fue amable, incluso cuando sufría, y yo me convertí en un monstruo en nombre de vengarla. No eres un monstruo, dijo Margaret. Eres una hermana que perdió a alguien que amaba y no sabía cómo procesar ese dolor. Pero ahora puedes elegir cómo seguir adelante. Puedes publicar ese artículo lleno de mentiras y continuar este ciclo de destrucción. O puedes dejarlo ir. Puedes permitirte sanar y permitirnos vivir. Victoria miró la carpeta con evidencia, luego a Thomas y Margaret. Por fin extendió la mano. Dame el artículo. Thomas sacó la copia que la señora Winters había entregado y se la dio. Victoria lo rasgó lentamente, metódicamente, hasta que fue solo pedazos de papel inútiles. El editor es mi primo. Le diré que la historia era falsa, que me dejé llevar por el dolor. No se publicará. Hizo una pausa. Y lo siento. Siento mucho todo el dolor que he causado. Margaret se acercó y, para sorpresa de todos, tomó las manos de Victoria. Tu hermana descansa en paz ahora. No necesita venganza, solo necesita ser recordada con amor. Y tú necesitas vivir tu propia vida, no la que ella no pudo tener. Victoria asintió, apretando las manos de Margaret. Que sean felices. Por favor, sean felices. Por Catherine, por todos nosotros que no supimos cómo serlo. Cuando Thomas y Margaret salieron de la mansión Pembroke, el sol brillaba gloriosamente. Se miraron y estallaron en risa, una risa de alivio y triunfo y pura alegría. Habían enfrentado el peor que el mundo podía arrojarles y habían ganado. La boda tuvo lugar esa tarde en una pequeña capilla decorada con flores blancas y luz dorada. Solo estaban presentes los amigos más cercanos y leales. James Hartford sirvió como padrino. Una de las antiguas pacientes de Margaret, una mujer mayor a quien había cuidado años atrás, fue su dama de honor. El sacerdote era un joven reformador que creía que el amor trascendía las clases sociales. Cuando Margaret caminó por el pasillo, no llevaba un vestido elaborado, sino uno simple de seda color marfil que la hacía brillar como una perla. No tenía padre que la entregara, así que caminó sola, con la cabeza en alto,
y cuando sus ojos encontraron los de Thomas esperándola en el altar, vio en ellos todo lo que alguna vez había soñado: amor, respeto, admiración y la promesa de un futuro construido juntos. Los votos fueron tradicionales, pero cargados de significado que solo ellos entendían completamente. Cuando Thomas prometió amarla en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, Margaret supo que él había comprendido finalmente que el verdadero matrimonio no trataba sobre contratos sociales o alianzas familiares. Trataba sobre dos almas eligiéndose mutuamente una y otra vez cada día. Cuando Margaret prometió honrarlo y respetarlo, su voz era firme. Ella había vivido suficiente vida para saber que este tipo de amor, el tipo que sobrevive escrutinio público y secretos oscuros y pruebas imposibles, era más raro que cualquier diamante. Y no lo daría por sentado ni un solo día. «Los declaro marido y mujer», dijo el sacerdote con una sonrisa. «Puede besar a su esposa». El beso fue suave, tierno, lleno de promesa, y cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Habían atravesado el fuego y emergido no solo intactos, sino fortalecidos. La recepción fue pequeña pero alegre. James dio un brindis que hizo reír a todos. Por Thomas, quien finalmente aprendió que el verdadero valor no se mide en dólares, sino en carácter, y por Margaret, quien nos recuerda que nunca es demasiado tarde para encontrar el amor, y que la edad es solo un número cuando el corazón permanece joven. Bailaron hasta entrada la noche. Thomas sostuvo a Margaret como si fuera de cristal, pero la miró como si fuera de acero. Y ella, que había pasado 37 años convencida de que el amor no era para ella, finalmente entendió que a veces las mejores cosas llegan cuando dejamos de buscarlas desesperadamente y simplemente nos permitimos ser. Mientras la luna se elevaba sobre Nueva York, Thomas y Margaret se escabulleron de su propia recepción. Caminaron por los jardines de la mansión, ahora su hogar compartido, tomados de la mano. ¿Alguna vez imaginaste que tu vida terminaría así?, preguntó Thomas. Nunca, admitió Margaret. Cuando toqué tu puerta hace 6 meses, solo buscaba supervivencia, un techo, un salario. Jamás imaginé que encontraría un hogar, un propósito, un compañero. Yo tampoco, dijo Thomas. Cuando contraté a una mujer de 37 años, a pesar de las objeciones de la señora Winters, fue porque había algo en tu solicitud que me intrigó. Escribiste: «No soy joven ni hermosa, pero soy leal, trabajadora y sé lo que es el sufrimiento. Si me da una oportunidad, no la desperdiciaré». Y pensé, finalmente, alguien honesto en un mundo de mentiras. Margaret se rió. «¿Te enamoraste de mí por mi solicitud de empleo?» «Me enamoré de ti por quien eres. La solicitud solo fue el comienzo». Thomas la atrajo a sus brazos. «Margaret Ashford. Me gusta cómo suena ese nombre». «A mí también», susurró ella contra su pecho. «A mí también». Esa noche, en la suite nupcial preparada con pétalos de rosa y velas suaves, consumaron su matrimonio con ternura y pasión. No había vergüenza en el hecho de que ninguno era joven. Si acaso, su madurez les dio una apreciación más profunda de lo que habían encontrado. Cada caricia era deliberada, cada beso era significativo, y cuando finalmente se durmieron enredados en los brazos del otro, ambos sabían que habían encontrado algo que muchas personas buscan toda su vida y nunca encuentran: amor verdadero. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias que celebran el amor verdadero contra todas las probabilidades. 5 años después, la mansión Ashford había sido transformada. Ya no era un mausoleo silencioso de recuerdos dolorosos, sino un hogar vibrante lleno de risa, conversación y propósito.
Margaret había insistido en convertir el ala este en un hogar para mujeres en situaciones difíciles, un lugar donde viudas sin recursos, madres solteras y mujeres mayores sin familia podían encontrar refugio temporal mientras reconstruían sus vidas. Thomas había apoyado el proyecto completamente, incluso expandiéndolo para incluir programas de capacitación. Las mujeres aprendían oficios, contabilidad, habilidades que les permitirían mantenerse por sí mismas. Y Margaret supervisaba cada aspecto personalmente, nunca olvidando que ella misma había estado en sus zapatos no hacía tanto tiempo. En una tarde soleada de mayo, Margaret estaba en el jardín con un grupo de residentes enseñándoles sobre plantas medicinales, cuando Thomas salió de la casa con una pequeña figura aferrada a su pierna. «Papá, espera», decía la voz aguda. Margaret sonrió mientras su hijo de 3 años, Jonathan Thomas Ashford, corría hacia ella con las piernas cortas, pero decididas. Lo había nombrado en honor al amigo de Thomas, un gesto de perdón y nuevos comienzos. El niño tenía el cabello oscuro de su padre y los ojos pensativos de su madre. «Mami, mira lo que encontré», anunció Jonathan, mostrando una rana que croaba indignada. Las mujeres se rieron mientras Margaret examinaba cuidadosamente la rana. «Es una rana arbórea del norte, muy buena para el jardín porque come insectos. ¿Por qué no la llevamos al estanque?» Mientras caminaban juntos hacia el estanque, Thomas la alcanzó. Su segundo hijo, una niña de 1 año llamada Catherine Margaret, dormida contra su hombro. Habían elegido el nombre cuidadosamente, decidiendo que honrar a la primera esposa de Thomas no significaba vivir en su sombra, sino reconocer que ella había sido parte de su viaje. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Thomas, besando su mejilla. «Productivo. Sarah consiguió un empleo en una tienda de sombreros. Emily finalmente aceptó que su marido no va a regresar y está lista para seguir adelante. Y recibimos 3 nuevas solicitudes de ingreso». Margaret suspiró satisfecha. «Este lugar está haciendo una diferencia real, Thomas». «Tú estás haciendo una diferencia real», corrigió él. «Yo solo proporciono los fondos, tú proporcionas el corazón». Más tarde esa noche, después de que los niños estuvieran acostados, Margaret y Thomas se sentaron en la biblioteca, ahora su refugio favorito. Ella leía mientras él trabajaba en correspondencia, una rutina cómoda, desarrollada a lo largo de años de matrimonio feliz. «¿Recuerdas cuando pensabas que eras demasiado vieja para la felicidad?», preguntó Thomas de repente. Margaret levantó la mirada de su libro. «Todos los días, y todos los días estoy agradecida de haber estado equivocada. 37 no era demasiado vieja, era exactamente la edad correcta. Necesitabas todos esos años para convertirte en quien eres, y yo necesitaba madurar lo suficiente para apreciar lo que tenía frente a mí». Thomas dejó su pluma. «¿Sabes lo que me dijeron en el club esta semana? ¿Qué? Que somos la pareja más feliz que conocen, que después de 5 años todavía nos miramos como recién casados, que hemos inspirado a al menos una docena de personas a repensar lo que significa el matrimonio». Sonrió. Victoria estaba allí. Ella misma lo dijo. Margaret se sorprendió. «¿Victoria?» «Se ha suavizado mucho. Comenzó su propia fundación, ayudando a personas con depresión. Dice que está haciendo lo que Catherine habría querido». Thomas hizo una pausa y me preguntó por ti, si eras feliz, si estábamos felices. ¿Y qué le dijiste? Que todos los días contigo son mejores que el anterior, que me has dado 2 hijos hermosos, un propósito más grande que acumular riqueza y un amor que pensé que solo existía en los libros. Thomas se arrodilló frente a su silla, tomando sus manos como había hecho ese día en el jardín hacía tanto tiempo. «Margaret Ashford, me harías el honor de envejecer contigo.
de tener más hijos si así lo deseas, de construir más hogares para más mujeres, de seguir teniendo conversaciones fascinantes en esta biblioteca cuando tengamos 80 años. Margaret sintió lágrimas picando sus ojos, lágrimas felices esta vez. Nada me haría más feliz. Afuera, la ciudad de Nueva York brillaba con luces eléctricas, una nueva era desplegándose. Pero dentro de la mansión Ashford, dos personas que el mundo había subestimado habían creado algo atemporal. Una familia basada en amor genuino, respeto mutuo y la comprensión de que nunca es demasiado tarde para encontrar tu lugar en el mundo. Y en su tumba en el cementerio de Brooklyn, bajo un sauce llorón, Catherine Ashford descansaba en paz. Su historia había tenido un final trágico, pero había abierto el camino para que otros encontraran finales felices. Y quizás, en algún lugar más allá de esta vida, ella sonreía, sabiendo que su muerte no había sido en vano. Había liberado a Thomas para encontrar verdadero amor, y había inspirado a Victoria a usar su dolor para crear algo significativo. El legado de Catherine no era la tragedia de su muerte, sino las vidas transformadas que vinieron después. Y eso, pensó Margaret mientras Thomas la llevaba a la cama esa noche, era la forma más hermosa de ser recordada. La historia de Margaret y Thomas nos enseña una verdad fundamental que la sociedad a menudo olvida. El amor verdadero no conoce edad, clase social, ni pasado. A los 37 años, cuando el mundo la había descartado, Margaret encontró no solo romance, sino propósito, familia y la realización de sueños que había dejado de creer posibles. Thomas aprendió que la redención no viene del castigo, sino del coraje de volver a intentar, de abrirse nuevamente al amor a pesar del dolor pasado. Juntos demostraron que las mejores historias de amor no son aquellas de juventud imprudente, sino de madurez sabia, donde dos personas eligen conscientemente construir una vida basada en respeto mutuo y valores compartidos. Su triunfo sobre la adversidad, sobre los prejuicios sociales y las sombras del pasado, nos recuerda que nunca es demasiado tarde para reescribir nuestra historia. Que la felicidad no está reservada solo para los jóvenes, los ricos o los perfectos, sino para aquellos lo suficientemente valientes como para creer que la merecen y lo suficientemente persistentes como para luchar por ella, sin importar cuántos obstáculos se enfrenten en el camino. ¿Qué fue lo que más te conmovió de esta historia? ¿Fue el coraje de Margaret, la transformación de Thomas o el poder redentor del amor verdadero? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no te pierdas el próximo video que está apareciendo en tu pantalla, otra historia que te tocará el corazón.